This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Tungawan Zamboanga Sibugay tiene confirmado caso de monkeypox. Zamboanga City Medical Center ta está preparado. DOH Region 9 no hay cosa taase y silencio acerca del monkeypox case na Sibugay. Oficina de Salud tavisya con el asunto de monkeypox na syudad. Hindi asigun necesita man lockdown maskin tiene monkeypox. Comelec continúa prepara para el barangay ESK election. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Na munisipyo de Tungawan, Zamboanga, Sibugay, tiene ya confirmado caso de monkeypox. Por eso, el Zamboanga City Medical Center está preparado. En tal caso, tiene sila recibir confirmado caso. Aquí el report. Ya rebenta del fin de semana el noticia que tiene ya un caso del monkeypox na Tungawan, Zamboanga, Sibugay que boundary lang del mismo ciudad de Zamboanga. Después confirma mag-experto de salud con este caso, donde infectado el 3 años bata mujer. El Zamboanga City Medical Center, Aura, ya tiene ya también kada ikualan mga preparasyon el ya ase. Asigun na portavoz del Zamboanga City Medical Center, Dr. Shadrina Tahil Sarapudin, nuway paristraw kaso de MPOX na di ila fasilidad ina syudad de Zamboanga, pero taasaya sila pa sa mag-advokasya para na prevensyon de mankalayat ese klase de enfermedad en tal kaso. Yes, so first and foremost po, nuway kita confirmed cases yet in the city as of this time, no? As of now, nuway pa kita confirmed cases, but we have a confirmed case na di atong neighboring province. So ano pong ibig sabihin nito? Palapit ng palapit at hindi tayo nalalayo po, no? So again, do not panic. Hindi po natin kailangan magtago ng maraming gloves. Hindi po natin kailangan magtago ng maraming mask or mag-hoard ng alcohol. Magdala lang tayo, no? Just enough for our use, for especially when we go out po, no? So and of course, very important po na once we feel sick, sana we isolate, we follow that basic protocol po, no, ng public health standards natin. Sigun na infectious disease specialist Dr. Nastra Jumaani del Zamboanga City Medical Center que este monkeypox del año 2023 pa sila taman surveillance con este mga kaso. Después este tiene kaso alin na Africa pero este anyo lang yaginda na Mindanao. Hindi asigun debet at tiene miedo na MPOX siendo hindi ese highly transmissible disease igual con el COVID-19 virus. Hindi naman siya as compared with COVID, hindi siya parang very highly transmissible, very morbid. It's just that each cases ng MPOX, ano lang siya, parang stable lang. Not each case to case lang ang MPOX cases, di ba? Mostly all of them are stable, not unless if the patient is severely immunocompromised. So far kasi sa cases of MPOX in the Philippines, only one died because of MPOX. Pero siya yung parang profile ng patient is very severely immunocompromised, kaya namatay yung patient. But so far, stable naman ang patient with MPOX. You just have to contain the person infected para hindi siya mag-spread to the other contacts.
tiene asigun Infectious Disease Tropical Medicine Ward preparaw na Zamboanga City Medical Center para man isolate kunal un severe case del MPAX en tal caso, pero iaklara el dos specialista que puede solamente man isolate kun un pasyente que tiene normal vital signs. Na MPAX, hindi asigun necesita man lockdown pero necesita el mantenido del minimum public health standard como uso del face mask na mga publiko lugar. Tiene kami ward para na mga emerging and re-emerging infectious diseases. Opo. Although it's not that big, but ZCMC has always been preparing just in case. No, we learned our lesson from the COVID. And it's also part of the specialty center that Dr. Nasra is the head, no, the IDTM, Infectious Disease and Tropical Medicine. So, kailangan din po yun kasi doon nag-handle yung mga ano. Este día esperanzao tiene junta el Zamboanga City Medical Center y el City Health Office del ciudad para estudiar mga mejoras para poder prevenir man kalayat este klase de enfermedad aquí na ciudad. Base in informasyon niya receive el TV11 que tiene asigun travel history el bata de Tungawan na un barangay na Costa Este aquí na ciudad de Zamboanga. Takundo si aura sila contact tracing el mga propio ahensya del ciudad. Como de lo mismo, no hay cosa taas y ya queda apa el oficiales del Departamento de Salud de región con el asunto de monkeypox o MPOX. Por causa hasta ahora, no puede según man cuento ng mga miyembros de prensa mientras te precura sa kanila entrevista. Malingasa el mga gente na syudad, por eso quiere uwi el palabra el del DOH para lang asegura que libraw ba el syudad con este clase de virus. Este clase de virus ya tiene el global outbreak del año 2022 na Nasyon de Africa hasta este mga tiempo y hindi debe con este hace de no vale nada por causa base na noticias internacional na kundi si pa syempre research si pakilaya el monkeypox taman kalayat ita tiene outbreak na diferentes kondisyon. Mientras tanto, el Oficina de Salud tabisya con este asunto de monkeypox na syudad. Aquí el report ni Marifita Mayo. Yaabla City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite que no hay rehistraw kaso de monkeypox aquí na syudad. Pero asugun kun Miravite, hindi sila ta esta konfiansa ita kontrima sila man monitor con este asunto considerando que tiene magarehistraw kaso de monkeypox na kuantos magalugar apiki na syudad igual el municipalidad de Tungawan na probinsya de Zamboanga, Sibugay. Pero asugun kun Miravite, ya prinsipye sila visya con este enfermedad apenas este registra na National Capital Region. As of now, aquí na Zamboanga City no ay pakita confirmed case del monkeypox, no? But as early as tiyanagani kita ya registra mga kaso na NCR, tan monitor ya kita sa mga kaso. So tiyan kita mga kaso ya mira akil tiyan mga fever and rash entraw na di aton case definition, no? Na tan monitor kita, yan monitor kita. But so far, si Abla to akil confirmed case nuay. Nuay también confirma si Miravite si este babata quien ya queda positivo na monkeypox desde Tungawan, Zamboanga, Sibugay, Elia puede andar na uno del mga barrio aquí na syudad. Pero asugun kun Miravite, ta-checkya sila con este report. Ya checkya sigun sila con el mga residentes de este barrio donde alegalmente ya anda el bata antes este ya tiene monkeypox. Nuay man sigun del mga residentes el taman manifest mga simptomas del enfermedad. Siya kita mga recipe data ansina and syempre si recipe kita ansina report taan da LD aton City Epidemiology and Surveillance Unit and man verify kun este no while in the area syempre taman advice kita no kunen mga supposed to be mga close contacts alya pati el mga ano di ato na contact tracing na man ano yan sila no isolate and man monitor si na sila man manifest sila symptoms and so far na di aton monitoring alina area and other akal mga suspected cases di aton el mga close contacts di aton tan monitor no ay man sila man exhibit any manifestations no de rashes or yan calor.
Según con Miravite, el discutir también sila si necesita ba implementar mga health protocols na lindero del ciudad después tiene registrado caso de monkeypox na tungawan Zamboanga Sibugay. Mientras tanto, habla si Miravite, ya duraya ta existi este monkeypox. Ta considera según con este el Departamento de Salud como emerging and re-emerging disease. Un viral infection según este y contagioso. Ta puede man tapon con este si el un persona positivo na Mpox, ya puede man junto con otro persona y ya puede tupa con él el fluids del blisters o butoy. Ta puede también según man tapon por medio del laway. Cuantos del mga simptomas del monkeypox amo el rashes, calor, muscles ache, ta duele el cabeza y tiene swollen lymph nodes. Según con Miravite, no hay vacuna para cura con el monkeypox. El cosa lang ta puede cura amo con el mga simptomas de esta enfermedad. So far, as of now, no hay kasi kita known vaccine for that, no? So, the aton treatment would be symptomatic. So, si tiene tu kalor, tadali kita medisina para na kalor. Na rashes, tiene kita mga otro mga medisina tadali para hindi kat bien mucho tasale, no? Mientras tanto, ta-adverti si Miravite na publiko para observa cuantos magamejoras para prevenir adquirir con el enfermedad. Incluido ya aquí amo el usar del face mask, mantene firme limpio mano y evita anda na mga crowded lugar. Este mga preventive measures hindi este nuevo, no? Because these are the same preventive measures that we all tell, no? Bira-bira kita taabla during LD aton COVID times. And hindi lang este ta preveni kun el monkeypox, no? It actually prevents a lot of other diseases, especially our respiratory diseases or viral diseases. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yari itira un infectious disease specialist Dr. Nasra Jumaani na syudad kaya hindi mas nesesita pa ang lockdown. En tal kaso, tiene kaso de Mpox na un lugar. Pwede asigun trata con el Mpox case como un ordinario chickenpox que necesita lang isolation na su mismo casa. Y si tiene umal sintomas na hospital con este debe cura. Ya pwede asigun este estudia el mga espesyalista doktor y tiene proper management na sintomas del un pasyente que mayoría dol como trangkaso el sintomas fuera con el mga butoy na cuerpo. No asigun necesita man asko na un pasyente tiene Mpox. Si tiene asigun sintomas del Mpox, dayon niya lang manakonsulta na mga doktor. Na otonotisya, iaabla el election officer del ciudad, Attorney John Christian Babiera, keta continua sila prepara para el kondukta del barangay ESK election na Disyembre. Este mediante asigun ko del mga taman kalat storya que hindi pa pursigi el eleksyon. Iabla si Babiera actualmente iaasiya sa el COMELEC con el calendar of activity para na eleksyon. Asigun kon Babiera, descansa lang sila kurel di ila preparasyon si tiene sa Nuevo Ley keta manda difiri con este eleksyon. Ma'am, as far as COMELEC is concerned, no, chine kita calendar of activities para na December 1, 2025 barangay na SK elections. So, el diaton opisina actually nahihinayata prepara ko neste. Mandaya gani ko namon man update mga voting history di aton ken mga bota del last election del May 12. And chine kita calendar of activities in fact. El siguiente na mga noticias. Mga gente anda na oficina de salud debe usar face mask. ¿Cuántos vivientes taman lingasa con el caso del monkeypox? Mga tienda no debe tiene hoarding del alcohol y mask este tiempo. Catchua Thanksgiving na Ayala y Zone 3. Mucho vivientes taman pila na Animal Bite Clinic del City Health Office. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points.
Shop now at your nearest BudgetWise branches. Super combo. Isang ice optional. Magsindo na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, la presenta con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Habla el City Health Officer del Ciudad, Dr. Dulce Amor Miravite, kita adverti sila kung maghihente taanda na opisina de salud para asa transaksyon usa face mask. Asugun kung Miravite, mga frontliner sila itodol dia diferentes maghihente el taanda na di ila opisina para asa transaksyon. Importante sigun usa face mask. Siendo uno isa dal mga mejoras que puede preveni sa mag-enfermedad. Habla si Miravite desde akaba el COVID-19 pandemic. Acostumbrada sila na oficina el usado del face mask y ahora tali también el uso del el asunto del Mpox o monkeypox. Mas nadali sila importansya el usada de este. We are frontlines, no? So ken tan atubang kanaton mga patients, mga el public. So as part of the preventive or precautionary measures di aton, no? No sabi kita, syempre, taandak man consult el mga
gente, no, na di aton outpatient. So por eso part of the precautionary measures di aton man mask, no, especially that we are in a public place, that we deal with patients also. Cuantos vivientes na syudad na manlinga sa también con el caso de monkeypox que posible entra aquí kanaton. Aquí al detalles na report di Marites Espartero. Nuay pa kaso de monkeypox o mpox na syudad, pero por causa ko reciente registrao kaso del mpox na tungawan Zamboanga Sibugay, cuantos mga residentes o vivientes na syudad, el tamanlinga sa aura con este virus, siguiendo el probinsya cerca lang aquí na syudad. Para con el mga vivientes, hindi asegun debe mang konfianza con el tiempo, siguiendo el mpox ta sima también na COVID-19, donde tamantapon también na otro por medio yata tiene close contact na persona yat tiene mpox. Para con mga vivientes, no asegun kumpya debe usa siempre face mask, iliba pirmi alcohol también evita na tumpukan mga gente. Ya probay man también cuando ya tiene COVID-19, ya queda bien malisud el vida por causa con el lockdown. Cerca lang sa Zamboanga Sibugay, although siyempre no, same precautionary measures, always got say kay nisita manpan gat kita siyempre face mask, and then si pwede ibita sino imang ko sa asin na pueblo na naman nada gente mas bueno sa nakasa lang gat kita alcohol always gat si chene lang gat siyempre taliba, and then face mask as always, pero siguro akal mga punigat akal mga barriers dol kwan bang kabar pamilya lang man kaltan kuan dito yung marido ko mo kami na motor hindi atay gagayod den kuan gat kel akal mga kuan gat kel mga health kuan gat tips na nisita gayt para man ibita ara nuevo kanita lamang sila mpox mang kuan gat kita sige gat kita ko sa el gobyerno or el daton city health kuan mang kuan kanaton. Siempre tanlinga sa kita por causa de esa enfermedad todo lente manlinga sa kat kunese 76 de mi edad. Por eso yo tengo que cuidar mi cuerpo. Kaya habla sila, con el favor de Dios, ayuda pa kanato ng Señor, liga pa kayo 80. Po, kasi meron naman impact, kasi makakatakot na ngayon, kasi magbili tayo ng mask. Siyempre, wag tayo sa kadamihan mga tao, iwasan natin ng mga tao. Makatakot naman mag-lockdown sa Zamboanga. May impact naman ulit ngayon. Dapat tayo mag-mask kasi para hindi natin naawaan. El mpox na causa el monkeypox virus o MPXV, donde pronto sa tapon na gente, incluido na adentro magakasa por causa ya tiene close contact o el se llama skin to skin, mouth to mouth, o mouth to skin, akal tan visituan o face to face, tan kwento con la persona tiene mpox. El mga sintomas del mpox ta prinsipya después yan tapon, ta sali después el 21 día, donde hasta na 2 semana ta queda bueno, o tatarda queda bueno si mahina el immune system. Ta prinsipya butoy na kara itaman kalayat na kwerpo, itakore para na mano ipies. El mga common sintomas del mpox amo el mga siguiente, ta tiene rashes, calor, ta duele el garganta, ta duele el cabeza, ta duele el magalaman o muscles pain, detrás, maluya ita tiene el se llama lymph nodes. El Oficina del Salud na syudad, taman encourage ko na mga bibientes pirmi labamano, usa alcohol i-obserba el etiketa, sita tose o taman hatching, sita tiene man asigun mga sintomas del rashes o butoy-butoy na kwerpo, mandaya enseguida checkya na doktor para pwede dale el propio medikasyon. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Hindi sigun debe man panic buying el mga vivientes de la ciudad baga alcohol también face mask a mediante el miedo na caso de monkeypox o mpox. Kumpra lang asigun alcohol el cosa necesita y usa mask si tiene mga kaso o mga flu alrededor. Pero también usa face mask si anda na publiko lugar y si hindi importante debe sigun no lang anda na mga lugar manada gente para prevenir que de infectado na diferentes clases de enfermedad. Se acorda el mga doktor que tiempo también aura del mga influenza like illness que taliba flu na mga gente ese tiempo de ulan.
Si Kachua o Kongresista Kachua ia kundusi Thanksgiving na Barrio de Ayala Zone 3. Nakil report di Marifita Mayo. Ya visita el Congresswoman-elect del Distrito 1 Kachua na Barrio de Ayala y Barrio de Zone 3 para rindi gracias por el soporta y confianza que ya dale con él del elección. Na Ayala ya conduce si Chua con el libre tuli y cortada del pelo con magabata. Apuera que un manera di Chua para rindi gratitud con mga residentes de Ayala quien ya soporta con él del elección, un manera también según para prepara con el magabata na abrida del klase. Hindi lang también de Ayala el beneficia na aktividad sino hasta maga de Barrio Talisayan. Si Elma Benida, el uno lang del mga mayores del mga bata, kanya beneficia na programa. Dos mga anak di Benida, ella puede beneficia na programa. Y expresa gratitud si Benida con Chua, y felicita también en hora buena después gana na eleksyon. Hanap kami kung saan yung may mga libreng tuli para pag-opening, matapos na. Ma'am, thank you po. Congratulations po. Mientras tanto, cuando ya conducí Operation Tuli y libre cortada del pelo si Chua na Ayala, tiempo también ta conducí Asamblea el Consejo de Barangay de Ayala. Y invita con él el mga barrio oficiales del Ayala na Asamblea. Alegre gantiyo kay timing, ya conducí kami el di amon Operation Tuli pati libre haircut aki kabar timing dali barangay assembly kami de ustedes. So gracias ngayon con el entero consejo de Barangay Ayala kaya invita ustedes conmigo para andayo aquí na Barangay Ayala. Sabi po ustedes el first time ya andayo attendeyo el Barangay Assembly in del Barangay Ayala last year. So alegre namin iyo ole ara after ya proklama conmigo as Congresswoman elect del Distrito 1, el first Barangay Assembly namin na ya pwede yo atende aquí ole na Barangay Ayala. So tapidigan iyo gracias con ustedes todo y también taagagan iyo ta promete iyo con ustedes na hindi iyo deha con el Barangay Ayala. Priority también ustedes na todo mga programa, todo mga proyekto del di atong gobyerno y también taablag namin iyo con el de ustedes mga barangay officials. One call away lang iyo. Si Jenny ustedes necesita na de ustedes barangay. El de niyo suporta para na Barangay Ayala firme. Taki. So otra vez también dio miles de gracias con ustedes todo y también congratulate también yo con el entero consejo del Barangay Ayala na very successful Barangay Assembly de ustedes. Na Barrio de Zone 3, aros también ella distribuye si Kachua con mga residentes. Asugun con Chua, ta-aprecia ele mucho con el confianza y soporta y dale también con ele el Barrio de Zone 3. Dahil po iyo ara junto con ustedes, kay vecinos naman kita, kere tamen iyo, liba tamen kita el di aton regalo. Siya kita regalo arroz para con ustedes ese tarde. Kita afford na ustedes, last time yan house to house kami, yaabla yo, biragad iyo aki con ustedes. Kita menta, di tamen kita miles de gracias con el entero Barangay Consejo de Barangay Zone 3. Siyempre, headed by no other than del de ustedes, tata de Barangay, si Cap Jerry Sanson. Gracias gayod na suporta de ustedes, na konfiansa ya dale ustedes el eleksyon. Iyo, taablagan iyo con ustedes, hindi iyo deha con el di aton barangay. El Barrio Capitan de Zone 3, Jerry Sanson y mga residentes del barrio alegre después no hay kanila olvida si Chua después sale victorioso na eleksyon. Tarindio, miles de gracias con Ma'am Kachua for giving us this rice, especialmente mga ayuda ya dalile kanato. Not only this rice, but the candia last week, we also received pescado. Congresswoman Katrina Chua. Thank you so much from Barangay Zone 3. Natigil muchas gracias y alegre de mi corazón kaya gana si Mamka para pwede ayuda ka na mo na District 1, especialmente na Zone 3.
At Dios, muchas gracias ngayon por el ayuda ya dali si Ma'am Kat Estentade. Maskin na bla sila yung tayo kuan cosa, pero alegre dyan mo corazon. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Temprano pa, lleno ya del mga pasyente taman pila na opisina de salud, especialmente na Animal Bite Center. Un indikasyon mucho mga quien ya que biktima de mordedura del mga animal, igual perro, gato, raton o kulebra. El Animal Bite Center na opisina de salud minimal lang el pago kumpara ng mga privado hospital. Rason para mga pobre vivientes, aguantay lang con el largo pila na mention o fasilidad para pwede gozar con el barato y libre servicio del gobierno lokal. Más o menos 131 mga bata hombre el beneficia también con el libre tuli. Kaya conducí el Barangay Council de Culianan y el clínica de Dr. J. Alaban ayer día de domingo na covered court del barangay. 37 mga residentes el beneficia también na i-consulta del PhilHealth donde tiene mga doktor el asisti kanila y dale libre medicina. Y expresa alegría el barangay Kapitan Mark Alviar Saavedra con el servicio o libre servicio y ofrece con el mga residentes de Culianan desde la clínica de Dr. J. Alaban. Y ella asegura que el servicio de salud el procurar lleva cerca kanila a mediante el dificultad na gastos de todas las cosas. Cada tiempo de vacación, el Operation Tuli amo el uno del mga aktibidad na prepara el barangay de Culianan para na mga bata hombre. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Ano sir? Super combo. Isang ice popular. Magpindo na lang ma'am, thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts.
These are all our newest donut bundles of charm. This has been brought to you by Dunkin' Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. La ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Mirando na mga noticias, menos pa magatakumpra school supplies para na abrida del klase este tiempo. Aquí el detalles sa report ni Marites Espartero. ¿Cuántos semanas lang abrida klase también? El mga mayores temprano ya taman compra mga school supplies para di lang mga anak. Pero este mga tiempo, no hay pa tanto el taanda man compra mga school supplies, igual mga notebook, papel, lapis, ballpen y otros pa más. Posible asegún na primer semana del mes de junio ali el principe man compre mga mayores school supplies con el di ila mga anak, asegún con Janet Huranyo. So far, ma'am, siya naman kami takong masin pakilay, masin konti-konti lang. Pero di may obserbasyon na first week of June, mucho kasi takong ma'am, igual last year. So far, ma'am, noy kami man subi ng presyo, maintain lang kami, ma'am. Mientras tanto, asegun también na Department of Trade and Industry o DTI, taesta pa siyempre piho el presyo del mga school supplies este tiempo. No hay pa también asegun nuevo SRP o Suggested Retail Price el Oficina Central. Mucho man asegun mga nuevo supply ng mga school supplies este tiempo. Asegun con Vincent Jericho Dancombe, el Senior Trade Industry Development Specialist del DTI. For this year, no? We observe na el mga presyo del ato mga notebook, ballpens, and other items, more or less, esta pa rin na normal di aton prices, no? Noy man gayt akil ablatu yasubi gayot. And the supply, noy kami ko sa tang monitor na palta or shortage of supply in Zamboanga City. So, more or di ato mga establishments, when we go to interview them, tabla man sila kay normal man daw tamen LD aton mga supply and price situation at kina Zamboanga. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Department of Trade and Industry o DTI el conduci con el balik eskwela diskwento karaban na barrio de Culianan. 7 para 10 asigun mga exhibitors desde el grande establecimiento el participan aktibidad. Ayude asiguste mga diskwento donde tasemihalang este na promo kita ase sila kada anyo na abrida del klase. El barrio de Culianan asigun el eskuhi el ahensya por causa amo este el uno del barrio lejos na commercial area na syudad y mucho aquí mga gente el taesta aquellos mga cercano barrio que asigun pwede anda man na compra na pueblo el target pecha o
target nila na petsa Hunyo 5, el principio alas 8 del aga hasta alas 5 del tarde. Most of them are mga grande mga business establishments here. Tadala sila di aton mga consumers no, part of giving back daw din na di aton mga consumers, part of their social corporate responsibility na dali maski undiya lang un poco discount lang para na di aton mga bibiyentes. So during the caravan, hindi na sila nisisita pag-kunel promo permit di ila. During the caravan lang. After that, dapat tapaga sila. El pulis aresta con el 4 mga persona tahuga ligut alina patalon anoche. El City Intelligence Unit del Zamboanga City Police Office junto con el Drug Enforcement Unit ya conduci y también el Labuan Police Station ya conduci el illegal gambling operation y puede aresta con estos kanda alias Al y otro pa su mga compañero. Kanila pa confisca mga dice ta usa para el juego ligut y el más de 4,000 sen detallada. Por este mga persona ilibaya na estasyon del pulis. Barangay Assembly ya conduci también alina barrio de Ayala. Aquí el report de Emil Tuban. El Barangay Ayala ya conduci el first semester na anyo 2025 Barangay Assembly alina de la Multipurpose Center del Sabado aga. Durante el mensaje del Barangay Kapitan de Ayala Honorable Marcelito Poloy Olbinar, Elia dali mira di ila mga akomplisimiento, amo el sementada del mga kamino, iya kompone mga building de la eskwela, iya pone mga solar lights sa mga iskuro kamino. El Barangay Kapitan niya mangkwento acerca di la peace and order del di ila barangay. And of course, no, dahil kami mirada dating mga recipient ako na barangay Ayala, dahil mga kosa kami na po dati, specialmente mga proyekto. No, tayo unang-unang barangay roads, CCTV and solar lights. So, paano ang datong mga tanod, kali siyempre tanronda every night. So, maskin di dia, tamanda kita. And of course, siyempre yung mga kasi pinaka-importante dating di atong peace and order. El Barangay conduci tamen paging ng mga lugar, iya keda apektaw na dengue, iya conduci limpieza para pwede kontrola con el mga namuk na mga purok. Presente durante el assembly el mga kagawad y el personas del DILG y el personas del Police Station 9 na Ayala y otro pa mga bisita. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Pulis sa pag-aresta kung un persona kung aligaw shabu na bypass operation alina Arena Blanco anoche. Station 6 Tetuan ya conduce el bypass operation na Lapu-Lapu Drive Arena Blanco. Iya pag-aresta kung Abdelkan Mustajini, 24 anyos, residente de Sibigtul Drive de Arena Blanco. Na suposisyon niya presaka 5 sachet de aligaw shabu. El pesades na 1 gramo y el valor na cerca 7,000 de pesos. El mga confiscaw items o el mga droga ialiba na Zamboanga City Forensic Unit 9 para el eksaminasyon ikula suspetsyaw yaman turnover ya na Police Station 6. Uno el muerto mientras el otro herido na 12 para insidente de puñalada na Tumaga y San Roque. Aquí el report de Emil Tuban. Uno muerto, otro herido na 12 para insidente de puñalada alina Barangay Tumaga ayer aga ina San Roque anoche. Dead on arrival ng hospital si Randy Adan Sanuhasan, 40 anyos, residente de Mango Drive, Tumaga. Después con este lansel suspechao alina lugar anoche. Enante madrugada, ya puede arresta con el suspechao, ya puede identifica como si Arnel Momo Baguio, residente de alina lugar. Na investigación del polis, el víctima ya anda na casa del suspechao y el suspechao ya cobra con el 50 pesos debe del víctima con el suspechao y resulta na purpiahan y alansya el suspechao con el víctima. Asigun subject diaton, suspect diaton certain Arnel, yan daste konfronta con el diaton víctima certain Randy para cobra debe na valor de 50 peso. And kundo talya sila, diskusyuan hasta diyan heated argument and diaton suspect na yan da ganite kwanda yun saka kutsilyo yan lansya kilansya con diaton biktima.
Con el víctima ipadeliba na hospital ia deklara con este dead on arrival el doctor, ita continua pa hacer el investigación con este incidente. Mientras tanto, herido na su cuerpo el 20 años mujer, identificado como si Wenshelma Abdul Pata Jama, residente de Summerhill Drive, Barangay San Roque, después con este alansya sospechado alina di ila lugar. So, asigon na biktima, el biktima que el hermana, el mujer, na dormi ele, este ganidya to subject na hermano menor de suyo, bigla yalang con ele ya anda, yalancha con ele, no, na cuanto veces. So, el diaton biktima yan sustain dos bilog na stab wound na de suyo parte na cuerpo. El sospechado el mismo hermano del víctima, si Anwer Shadi Abdul Pata Jama, 25 años, de alina lugar. El víctima sostiene herida na su detrás y aliba con este na hospital, mientras el sospechado escapa después del incidente, pero rindi este na investigador alina Police Station 7 na Santa Maria. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Por causa na ta continua operasyon del otoridad kontra mga komunista grupo na Zamboanga Peninsula, un miyembro del grupo NPA el llaman surrender con el otoridad alia di Mataling, Zamboanga del Sur del pasado semana. Con él ya puede conocer como un senior citizen 65 años alias Junik, miembro del Western Mindanao Regional Party Committee. Del Mayo 21, dos también magayaman surrender un 66 años y 47 años oficial pa del CTG o Communist Terrorist Group. Del Mayo 22, otro 38 años también persona miembro del grupo el llaman surrender. Continúa ahora el coordinación de la autoridad para el surrender pa del otro mga miembros de este grupo. Buenas noches, taki al daton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto del Intertropical Convergence Zone, mientras el calor del tiempo el alcanza según na heat index de 40 degrees Celsius. Anticipa pa siempre el ulan na cuantos parte de la ciudad. Amo es el daton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuándo. Después sale publicado del sábado acerca del confirmado caso del monkeypox na munisipyo de Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Este asegura el primer caso na Rio 9. Por eso es especialidad sa mga zamboangueños que bien cerca lang el lugar aquí na ciudad de Zamboanga. La contact tracing y travel history ya puede pasabi que el 3 año bata mujer na Tungawan estaba según na un barangay como lunsuran na ciudad de Zamboanga antes sa kinapositibo na monkeypox. Pero si Dr. Dulce Amor Miravite iabla que ianda sila na mga persona donde estaba el mga biktima o el biktima na lunsuran, checkya pero negatibo estos na mga senyales y sintomas de monkeypox. Pero como malinga sa mga Zamboangueño por causa tamira sila, firme mucho ambulansya estaba na Zamboanga Sibugay kitaliba pasyente na Zamboanga City Medical Center. Mismo ang mga miyembros del media taprikura sa kapalabra del Departamento de Salud o DOH-9 acerca del asunto, pero como no hay sila cosa taase siendo, no puede sila dar entrevista ni algún palabra, no puede salir na boca del mga opisyal del Departamento de Salud. Como tiene sila miedo, mancuento acerca del asunto del monkeypox. Por eso más agrava el lingasa y miedo del vivientes. Mismo el oficial del DOH no quiere mancuento, quiere decir, no puede sila hacer nada en tal caso mankalayat este enfermedad na ciudad de Zamboanga y entero región. Amo es la razón por que el público perder confianza con el servicio de gobierno por causa na tiempo de necesidad ausente y hindi taman la sinti
Kitali sila preparaw responde idali asistensya. Tadali lang mira ke falso el liderato. Kene el mismo departamento. Que debe manda mira o dali mira el DOH Central Office y el Malacanang. Además, el Oficina de Salud y Zamboanga City Medical Center yan abierto na mga entrevista y pregunta dal mga prensa y habla que mejor usa face mask. Y acostumbra la bamano y pasa alcohol para man-sanitize. Si alto el calor, kaduel el cabeza y entero cuerpo hasta el detrás itakrisi mga butoy na cuerpo, mano o pies, dayon madaman isolate. Iprecuraan dan hospital por causa este mga sintomas del monkeypox. Todo gente puede man tapon basta ya tiene close contact na un persona que positibo na esa enfermedad. Importante que tiene cuidado para hindi ka natuntupa ese klase de enfermedad. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Mayo 26, 2025. En calor del interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.